Saludos, saludos. Que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean sobre todos y cada uno de ustedes, hoy y todos los días de su vida. Es mi oración que podamos ver a Cristo por medio de este estudio de su palabra y que podamos acercarnos más a Él. Y aquellos que no le conocen, que puedan conocer de Él en su palabra. En esta ocasión estaremos trabajando el versículo 2 del capítulo 115 del libro de los Salmos. En los dos videos anteriores estuvimos viendo el versículo 1, estuvimos trabajando el versículo 1, donde vimos la petición del salmista: a tu nombre da gloria, que tenía dos cláusulas, una negativa y otra positiva. La negativa implicaba el despojo del salmista de gloria personal, de exaltación personal, diciendo no a nosotros, despojándose de eso, no solamente personal, sino colectiva. Él está diciendo no a nosotros, hablando más abajo cuando vemos las personas que él menciona. Él menciona el pueblo de Israel, la casa de Aarón y los que temen al Señor. Él está diciendo, este grupo de personas, no a nosotros sea la gloria, sino a ti. Entonces, la connotación negativa era es un despojo personal y colectivo de recibir gloria. Entonces, la cláusula positiva es donde se ve realmente la petición del salmista: a tu nombre da gloria. Eso es lo que se conoce como un negativo positivo. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Entonces aquí se ve el negativo en el no, y en el si no se puede ver claramente el positivo. Pero eso nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué razón el salmista estaba despreciando la gloria? ¿Y por qué el salmista quería que el Señor recibiera esta gloria que él estaba despreciando? Bueno, su fundamento es por su misericordia y su fidelidad. Y para no abundar más sobre este versículo, ya que realizamos dos videos explicando el significado de estas dos palabras, tanto misericordia como fidelidad, y cómo el salmista se fundamenta en ellas para hacer su petición, vimos que la palabra misericordia tiene una connotación de hacer misericordia, de compadecerse del mal ajeno. Y no pudimos evitar hacernos la pregunta de ¿cuál mal se compadeció Dios? O sea, ¿en qué situación estaba el ser humano que Dios hizo misericordia de él? Y no pudimos evitar ir a Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, ver cómo Dios se reveló a sí mismo como Él es. Y el hombre eligió no adorarle ni darle gracias, sino envanecerse en sus razonamientos. Y vimos cómo hicimos una comparación de cómo hoy en día es lo que el ser humano hace, es lo que nosotros hacemos al ver los designios de Dios, el diseño de Dios, la palabra de Dios, y al final terminamos haciendo lo que nosotros queremos y mostrando nuestros verdaderos ídolos, que es lo que nosotros pensamos, nuestras ideas, las ideologías que hoy se venden. Y como la humanidad no tuvo en bien adorar a Dios, Dios nos entregó a las concupiscencias de nuestros corazones, a lo que nosotros queríamos. Es como decía un predicador, existen dos clases de hombres: a el que le dice a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, y al que Dios le dice, ok, que se haga tu voluntad. Y ese es el contexto que tenemos en Romanos capítulo 1, donde el hombre cosecha muerte y condenación por desobedecer a Dios. Y llega a una condición de miseria donde todo el mal que existe en la humanidad viene a causa de esta rebelión. También mencionamos la parábola del hijo pródigo, de cómo este hijo sale y se pierde, derrocha el dinero, su herencia, la herencia que le entregó su padre, y luego que se encuentra en miseria, en el lodo, comiendo las sobras de los animales, entonces viene a la casa de su padre y su padre hace misericordia de él.
Entonces, entendiendo esta situación de que esa es la condición del ser humano, el salmista entendiendo su condición de pecador y cómo él ha recibido misericordia sin merecerla, sin él haber ganado nada del favor de Dios, Dios hace misericordia para con él. Entonces él entiende que él no merece nada, que no merece gloria, que no merece honra, sino que toda es del Señor. Y esta salvación, esta misericordia que tuvo el Señor para con nosotros, no vino basada en algo que nosotros hayamos hecho, basado en algún mérito personal, algún mérito nuestro, nacional o ministerial. No, sino que el fundamento de esta salvación, de esta misericordia, es la fidelidad de Dios. Vemos en Génesis 3:15 como Dios, en el momento en que Adán y Eva pecan, hace la promesa redentora, viéndolo como conocido como el protoevangelio, donde Dios dice que aplastará la cabeza de la serpiente, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, refiriéndose a Cristo, refiriéndose a que Cristo iba a derrotar al diablo en la cruz del Calvario. Y esta promesa de redención que luego Él va materializando a lo largo del Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, lo vemos con la promesa que hizo a los patriarcas, la promesa que hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, y cómo lo hizo con todo el pueblo. Y es por esta fidelidad que Dios, de su palabra, porque vemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel fue infiel, digno de que Dios le exterminara por completo. Pero Dios tuvo misericordia por su fidelidad a sus promesas, por amor a su nombre y no a algo que nosotros hayamos hecho. Entonces, en este contexto de esta declaración maravillosa de que el Señor reciba la gloria y la honra, porque Él es digno de eso, digno de merecer la gloria y la honra por su misericordia y por su fidelidad. Yo le agregué lo de honra, pero es algo que está implícito y por el contexto bíblico me tomo el atrevimiento de hacerlo. Pero en este contexto entonces aparece una pregunta en el versículo 2. Y esa pregunta es, ¿por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Y esta pregunta el salmista la hace en este sentido de ellos no tienen razón por qué hacerla, fundamentándose en la misericordia de Dios y en la fidelidad de Dios, en lo dicho anteriormente. Es lógico que el salmista haga esta pregunta. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Pero cuando nosotros vemos que el contexto del Salmo 115 es un contexto de confianza, del fundamento de nuestra confianza y de dónde está puesta, o sea, en quién confiamos realmente, cobra mayor sentido por qué el salmista hace esta pregunta. Y es que existe una realidad que nosotros no podemos negar, y es que nosotros seamos cristianos no nos libra del hecho que tenemos que enfrentar tribulaciones y pruebas, de que debemos toparnos con situaciones que son difíciles, de precariedad económica o de la pérdida de un familiar o de una enfermedad, de diferentes cosas. Y podemos ver en la Biblia el caso de Job, donde Job lo perdió todo y no había hecho nada para que esto le ocurriera, para provocar esto, sino que el Señor en su soberanía lo permitió. Al igual que vemos este caso de los 3 jóvenes que fueron echados al pozo, que le cambiaron sus nombres por Sadrach, Mesach y Abednego, que luego que ven entonces en el pozo, ven a 4 hombres y uno tenía la forma de nuestro Señor Jesucristo, pero ya eso es otro debate que pudiéramos hablar más adelante. Pero la idea que quiero reflejar aquí es exactamente esta, que por ser creyentes no significa que vamos a estar libres de la tribulación. De lo contrario, tenemos la seguridad de que vamos a pasar por ella, de que seremos tentados, de que seremos ultrajados, de que seremos perseguidos,
de que vendrán tiempos de escasez, y en esos momentos el impío estará allí para decirnos: ¿dónde está ahora tu Dios? E incluso, en algunos momentos, nosotros mismos pudiéramos llegar a preguntarnos: Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué hablamos de la situación que enfrenta cada ser humano? ¿O por qué decimos que el contexto del capítulo es un contexto de confianza? Bueno, si nosotros vamos al verso 9, 10 y 11, podemos ver 3 veces cómo el salmista exhorta al pueblo, a la casa de Aarón y a los que temen al Señor, a confiar en el Señor. El versículo 9 dice: Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces nosotros podemos ver 3 veces a 3 grupos de personas diferentes. El salmista decirle: confiad en el Señor, y recordarle: el Señor es nuestra ayuda, el Señor es nuestro escudo. No nos olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha tenido misericordia por su fidelidad. Entonces, no olvidemos el fundamento del versículo 1 del capítulo 115 de los Salmos, porque este fundamento del versículo 1 es el fundamento para la confianza en nuestro Señor. Es exactamente por esta razón que el salmista hace esta pregunta. O sea, al salmista le parece irracional esta pregunta. ¿Cómo es que nuestro Dios, mostrando su misericordia y su fidelidad a nosotros, a nuestras vidas, mostrando su poder y su gracia para la humanidad, las naciones preguntan: ¿dónde está nuestro Dios? Lo que nosotros somos ha sido por Dios. Donde estamos, Dios nos ha traído donde estamos. Todas las conquistas que hemos tenido, todas las victorias, todas las batallas en las cuales nos hemos levantado a pesar de las dificultades, ha sido por Dios. ¿Cómo es que las naciones van a decir: ¿dónde está tu Dios? Y eso nos pasa cada segundo y cada instante. Sin importar lo que Dios haya hecho en nuestras vidas, el mundo siempre nos hace la invitación a negar a Dios. Nos hace la invitación a olvidarnos de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y empieza a incitarnos a negarle, a no creer en Él, a olvidarnos de Él. Y en la vulnerabilidad no podemos olvidarnos de que nuestro Dios siempre ha sido fiel. Y que a pesar de que hemos estado en situaciones difíciles y hemos durado un tiempo siendo probados, siendo moldeados, dándonos forma, con nosotros como barros en manos del alfarero, al final siempre el Señor ha respondido y ha estado ahí y nunca nos ha abandonado. ¿Cómo es que podemos decir que nuestro Dios no está con nosotros? Trayendo el ejemplo de más atrás de Sadrach, Mesach y Abednego, fueron arrojados al pozo. Y ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, Él sigue siendo Dios. Y es exactamente a esto donde quiero llamar nuestra atención. Ellos, sin importar que estaban en dificultades donde podían perder sus vidas, porque estaban en cautiverio, no se olvidaron de quién era su Dios. No se olvidaron de que su Dios era un Dios misericordioso, un Dios fiel a su palabra y que nunca les abandonaría. Y que Dios había probado ser Dios en sus vidas y que por esa razón no se iban a inclinar delante de ningún ídolo, sin importar que Dios les salvara o no. De hecho, sus palabras fueron: nuestro Dios puede salvarnos. Pero si no nos salva, gloria sea a Él seguirá siendo Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque exactamente el salmista en el verso 3 lo que dice es: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Si de alguna manera
algo está pasando en nuestras vidas que lleva al impío a hacernos esta pregunta: ¿de dónde está nuestro Dios? No debemos jamás perder de vista que Dios siempre ha sido un Dios misericordioso, un Dios fiel, y por esta fidelidad Él va a cumplir aquello que dijo que iba a cumplir. En Filipenses nosotros tenemos que nos dice en el versículo 6 del capítulo 1, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? El de que seamos formados a la imagen de Jesucristo. Y si lo que está pasando es una situación adversa, podemos estar seguros de que estamos en un desierto, siendo formados y moldeados a la imagen de Cristo, y que lo que viene es mucho mayor. Nuestro Dios es fiel, Él siempre ha sido fiel, y siempre ha mostrado su misericordia y su favor. Y por esta razón, nuestra respuesta delante de esa pregunta es: nuestro Dios está en los cielos, y Él hace lo que le place.